Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego con Osiel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Criterios que cambian el juego, una edición de Panorama Laboral MX, en donde platicaremos sobre las resoluciones judiciales que tienen un impacto en las organizaciones en materia laboral en México. Analizaremos sentencias y veremos cuál es el impacto que éstas tienen en materia laboral en beneficio de las empresas. Hoy platicaremos en particular de un amparo directo que se resolvió por parte del Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Es una sentencia que se resolvió apenas a mediados del mes de octubre. En la historia corta, se trata de un trabajador que demandó a su empleador. Era un trabajador de confianza por las actividades que realizaba y demandó a su empleador ante la autoridad laboral reclamando diversas prestaciones e indemnizaciones, basando todo esto en un supuesto despido injustificado. Reclamaba salarios caídos, prestaciones como aguinaldo, prima de antigüedad, bonos, utilidades, la inscripción a la seguridad social, retroactivos, etc. ¿Qué es lo que contestó el empleador al dar respuesta a esta demanda? Señalaba que el trabajador efectivamente, primeramente reconocía esta relación laboral y que se le concedían razón respecto a algunas prestaciones, pero en la parte importante, lo que el trabajador alegaba era que desde abril del 2013, que fue cuando inició su relación laboral, se preveía en su contrato una jornada de 48 horas semanales, es decir, la jornada que se establece en ley. Sin embargo, sus superiores, y aquí empieza la parte importante, él habla de que los dueños de la empresa y el gerente de la empresa le ordenaban laborar horas extras prácticamente todos los días. Él, en su escrito de demanda, señala que estas personas le decían frases como: hay mucho trabajo pendiente por terminar, necesitamos que salgas más tarde todos los días. También que le decían: después veremos cómo pagarte ese tiempo extra, así que no te quejes y ponte a trabajar. Él argumentaba que la jornada de trabajo que tuvo era de lunes a sábado, de las 8 de la mañana a las 5:30 de la tarde, todos los días. Lo cual evidentemente lo ponía en una situación de trabajo extraordinario. Es decir, parecía que estaba trabajando tiempo extra y que entonces el empleador tenía que pagarle estas horas extras. La empresa, como les decía, al contestar la demanda, negó que el trabajador hubiera trabajado precisamente este tiempo extra y destacaba un punto en particular, que es que el trabajador era trabajador de confianza por las funciones que él tenía, que eran funciones directivas, estratégicas. Este trabajador a lo que se dedicaba era a realizar aperturas de tiendas, revisar y compartir indicadores, llevar a cabo negociaciones, dirigir y administrar recursos, estrategia, etc. Por lo tanto, la empresa decía que derivado de las actividades de confianza que realizaba este trabajador, pues no existía la obligación de llevar controles de asistencia o tarjetas de acceso, salida, etcétera, para ese puesto. Y aquí es importante recordar lo que la Ley Federal del Trabajo nos dice. En su artículo 804, la ley nos dice que el empleador tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan. Y empieza con varias fracciones a describirnos cuáles son los documentos, pero para la parte que nos importa, la fracción tercera dice: controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo. Vamos a ver entonces qué pruebas se ofrecieron en este juicio. La defensa del trabajador ofreció una prueba llamada inspección ocular. Esto significaba que la autoridad laboral tenía que verificar los controles de asistencia de la demandada, de la empresa, para revisar si es cierto que el trabajador había entrado a las 8 de la mañana, como decía, y salido a las 5:30 de la tarde, como él también lo decía. También ofreció pruebas confesionales
del gerente, en este caso, y de otras personas que también desarrollaban actividades en la empresa. Después de haber agotado las etapas procesales, la autoridad laboral que conoció de este juicio absolvió a la empresa del pago de horas extras. Es decir, dijo, tú no tienes derecho al pago de horas extras, y el trabajador, inconforme con esta resolución, fue que presenta un amparo directo y es el que llega a este tribunal colegiado, a este quinto tribunal colegiado del tercer circuito en Zapopan, Jalisco, en donde se turna este amparo a la magistrada ponente maestra Patricia León Rivera, quien junto con los demás magistrados de este tribunal, el magistrado Raúl Álvarez Gómez y el magistrado Héctor Ramírez Ortega, votan por unanimidad esta resolución que a continuación narraré a detalle. Lo que se resuelve en esta resolución y que me parece que es de suma importancia para todas las empresas es que lo que se determina es que cuando hablamos de trabajadores de confianza, la carga de probar las jornadas extraordinarias recaen directamente en el trabajador. En el presente caso se consideró que este empleado era un representante del empleador por las actividades que ya decíamos que realizaba, refiriéndose la autoridad en específico al artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo es el que nos dice que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimientos serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que confirma o qué es lo que es relevante de esta resolución? Y es lo relacionado con una carga probatoria reforzada. El tribunal colegiado retoma y aplica un criterio de la extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que cuando hay disputa de la jornada, ya sea ordinaria o extraordinaria, en el caso de los trabajadores de confianza, corresponde al trabajador acreditar la duración de la misma. La premisa de que el patrón tiene mejores posibilidades, mejores elementos para aportar a un juicio, en estos casos no se actualiza. Lo que dice el tribunal colegiado es: tú eres trabajador de confianza, tú tienes mejores elementos para aportarlos al juicio y así probar cuál es la jornada de trabajo que tú dices que tenías. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque primeramente hay una confusión común de manera general en muchas de las empresas. Y es que en muchas de las empresas se cree que los trabajadores de confianza no tienen derecho al pago de tiempo extraordinario, lo cual esta resolución nos deja ver que no es así. Por el contrario, los trabajadores de confianza sí tienen derecho al pago de tiempo extraordinario. La única diferencia es que en el momento en que esta jornada extraordinaria se dirime en un juicio, es el trabajador quien debe acreditar que laboró tiempo extraordinario y no el empleador, a diferencia de un trabajador que no es de confianza. ¿Cuáles son las acciones que es importante que tomemos y que consideremos como lecciones que nos deja esta resolución en beneficio de las empresas? Considero que las podemos segmentar en tres. La primera de ellas es un diseño organizacional y documental. Es decir, a lo interno en nuestras organizaciones, recomiendo que actualicemos las descripciones de puesto. Y esto porque muchas veces no está claro si los trabajadores que desempeñan alguna actividad para nuestra organización ¿son o no son de confianza? Porque puede ser que realicen una actividad de manera esporádica, que pueda considerarse de confianza, pero que en el día a día realizan actividades ordinarias, que son generales y que entonces no catalogarían a un trabajador como de confianza. Por ello es importante que tengamos descripciones de puesto en donde determinemos si las actividades que realizan conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, en particular el artículo 9 que señala que las funciones de confianza son aquellas correspondientes a la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento, y entonces así se señale en estas descripciones de puestos.
Que tengamos organigramas y niveles igualmente para dejar claro quién dirige, cómo se realiza, quién administra y por qué también en caso de los trabajadores de confianza no llevamos controles de asistencia, cuando así sea el caso. Ya vimos lo que resolvió el colegiado en esta resolución diciendo es válido que no tengas controles de asistencia, se entiende, la ley incluso no es que te obliga, te dice que los aportes cuando cuentes con ellos. En este caso, si no los tienes, es importante que así lo documentes y que lo documentes no hasta el momento del juicio, sino desde las descripciones de puestos, en tu reglamento interior de trabajo, etcétera. Y que cuidemos desde luego documentos como las cartas oferta, los contratos individuales de trabajo, para incluir en qué tipo de jornada está desarrollando cada uno de nuestros empleados, los mecanismos de autorización y desarrollo de tiempo extraordinario. Recordemos que el año pasado tuvimos una reforma importante en temas en materia de trata y que esto dio pie a una discusión importante en que si se permitía o no se permitía el trabajo extraordinario. La conclusión a la que se ha venido llegando en el foro laboral e incluso penal es que sí se permite el trabajo extraordinario siempre y cuando sea pactado a través de la voluntad de las partes, es decir, que el empleador y el empleado estén de acuerdo. Por eso es importante que tengamos los mecanismos de cómo vamos a desarrollar el tiempo extraordinario. En segundo término, políticas de tiempo extra, y sugerimos que sean diferenciadas. Es decir, que en cada una de estas políticas, que se prevea una para los trabajadores de confianza, otra política para los trabajadores de planta o generales, y entonces se establezcan reglas de autorización previa y por escrito para horas extras. Y podemos establecer formatos, etcétera, documentación que facilite y permita que en caso de que esto llegue a un litigio, pues podamos como empresa argumentar el por qué determinado trabajador no tenía controles de asistencia y cumplía una jornada ordinaria, es decir, no cumplía tiempo extraordinario. Desde luego, capacitar a nuestro personal, ya sea a los propios trabajadores de confianza, a los directivos, a las áreas administrativas, para cuidar esta parte y no crear, por ejemplo, falsas expectativas o falsas promesas de que si trabajas tiempo extra te voy a compensar con otro día, si trabajas tiempo extra te lo vamos a pagar al final del año, cuando en realidad son cuestiones que probablemente no van a llegar a suceder. Entonces, recordemos que muchos de los empleados tienen la representación del empleador, es decir, ya leímos uno de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 11, en donde nos dice la Ley Federal del Trabajo, todas aquellas personas que realizan actividades administrativas, gerenciales, directivas, son representantes del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos digan obligan al patrón, obligan a la empresa frente a los trabajadores. Y entonces es muy importante que lo que digan, lo digan con responsabilidad que esto conlleva. Y finalmente, en estos 3 puntos, el tercero sería precisamente dirigido al tema del litigio y la evidencia que se podría generar. ¿A qué me refiero aquí? Conservar una evidencia de funciones estratégicas que muestren el nivel de confianza. Es decir, si queremos, si estamos catalogando a una persona como trabajadora de confianza, pues es importante que entonces documentemos las actividades que realiza y podamos acreditar que efectivamente se trata de un trabajador de confianza. Y bueno, pues argumentar en el juicio, ya a lo mejor más específicamente dentro del juicio, argumentar en el juicio sobre las inspecciones oculares que pretendan convertir la falta de controles de asistencia en presunción contra la empresa desde la contestación de demanda, a cambio argumentar y probar controles internos. Es decir, cuando en una demanda vengan y un trabajador nos diga que ofrece una inspección ocular para revisar nuestros controles de asistencia, que sepamos que si no los tenemos, entonces desde que vamos a contestar la demanda debemos decir que no hay controles de asistencia porque a cambio tenemos estos controles internos, ¿no? Y entonces exhibimos políticas, contratos, reglamentos y todos aquellos documentos que estén relacionados con esto. Entonces, un trabajador de confianza tiene derecho o no al pago de horas extras. ¿Qué deben hacer las empresas con aquellos empleados que desarrollan actividades directivas, gerenciales o administrativas cuando sus trabajadores tienen que trabajar más de lo pactado? Este tribunal colegiado, al resolver esta sentencia de amparo, nos confirma, por un lado, que los trabajadores de confianza sí tienen derecho al pago de horas extras y, por el otro, que son precisamente estos trabajadores quienes, en caso de un juicio laboral, tienen la carga de probar cuál fue su jornada laboral.
Con esto terminamos esta edición. Si estás interesado en conocer a fondo lo que resolvió este tribunal colegiado, escríbenos y con mucho gusto podemos compartirte la versión pública de esta sentencia. O si estás interesado en alguna asesoría mayor respecto a cómo puedes cuidar todos estos aspectos que hemos platicado, escríbenos y estaremos en contacto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.